Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. Hola, ¿qué tal? Gracias por estarnos sintonizando, te damos la bienvenida. Hoy es un programa especial, es un día en el que sabemos que hay una palabra de Dios para tu vida. Hoy quiero hablarte, quiero ir directo a este tema. ¿Cuántas veces no hemos pasado cosas difíciles? ¿Cuántas veces en la vida no hemos pasado por situaciones que se nos han complicado? Por situaciones que a lo mejor puede ser de algún padecimiento físico, una enfermedad, puede ser a lo mejor algo de finanzas, alguna situación difícil. Hoy tenemos un tema que va a transformar la manera en la que tú vas a actuar cuando estés pasando por esa situación. Hoy hay un tema muy especial, muy importante. Sé que este tema va a llegar a ti, sé que este tema es especial para ti, mujer, a lo mejor para ti también, caballero, que nos estás viendo, que eres un varón de Dios, o a lo mejor por alguna circunstancia estás viendo este programa. Hay algo especial que Dios va a hablar a tu vida. A lo mejor tú que eres una jovencita y estás escuchando y estás pasando por alguna situación difícil. Hay situaciones que pasamos en la vida que son por resolver. A veces está en nuestras manos, a veces está en manos del Señor. Y cuando está en manos del Señor, decimos que estamos pasando por un desierto. No todas las circunstancias que vivimos les podemos llamar desiertos. Yo he escuchado hermanos que pasan cosas por las que ellos se metieron y situaciones y cosas que tomaron malas decisiones y dicen, es que el Señor me está llevando a un desierto. No nos confundamos. ¿Sí? Vamos a hablar específicamente qué es lo que pasamos y por qué decimos que hay un desierto en ese tiempo, en ese lapso que estamos pasando cosas difíciles. Hoy quiero hablarte de eso y quiero que me acompañes al libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Quiero leerte porque todo lo que hablamos es conforme a la palabra. El libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14, dice así. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Te lo vuelvo a repetir, te lo vuelvo a leer. Dice la palabra del Señor, dice, pero he aquí que yo la atraeré al desierto, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En la palabra vemos que el Señor es el que nos lleva, el que nos atrae a ese desierto. Pero antes de que vayamos, que el Espíritu Santo nos está dirigiendo y va a ser que vamos a discernir esta palabra, quiero explicarte qué es un desierto. Coloquialmente o comúnmente, ¿cómo conocemos un desierto? El desierto lo conocemos como un lugar de soledad, un lugar que hace mucho calor, mucha arena. Si físicamente vemos un desierto así. En lo espiritual, un desierto es pasar soledad. Es un espacio donde Dios nos lleva, dice la palabra, Él nos atrae, Él nos lleva. Porque Dios es un espacio donde tú vas a encontrar a Dios. A lo mejor son momentos cruciales que tú estás viviendo, como te comenté, alguna enfermedad, alguna situación.
Y los pasamos durante ese tiempo. Vamos siempre a un desierto, ¿por qué? Porque en la vida sabemos que hay situaciones, tiempos de bonanza, tiempos buenos, tiempos tranquilos, todo está bien, tenemos salud, la bendición con la familia, todos estamos en armonía, conviviendo, la economía está bien, buscamos de Dios y todo es hermoso y todo es perfecto. Pero hay situaciones y momentos en los que parece que todo se descontrola, que dices, Señor, si yo te estoy buscando, si yo estoy dirigiéndome bien en tus caminos, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy viviendo en este tiempo en el que te estoy pidiendo? A lo mejor pasa alguna situación de enfermedad. Yo no hace mucho pasé una condición hace unos meses y yo decía, Señor, te estoy buscando. Mi cuerpo estaba pasando por enfermedad, por cosas, mas sin embargo, a lo mejor si has visto algunos programas, pasamos por un tiempo de oración y estábamos en ese tiempo de oración y vinieron situaciones, porque el Señor nos lleva a ese desierto, porque quiere que lo encontremos, quiere probar nuestra fe. Nosotros podemos estar en la iglesia buscando, en oración, en ayuno, estar sirviendo, pero hay momentos que no todo es de bonanza. Entonces cuando empezamos a llegar en ese desierto, empezamos a decir, Señor, ¿dónde estás? Si tú quieres encontrarte o que te encontremos, ¿dónde estás? Y vemos que ese desierto es un silencio y creemos que estamos solos, atravesándolo. Y qué difícil es, porque yo sé que tú que me estás viendo, quizás estás atravesando por esta situación, estás atravesando este desierto, quizás no sabes qué vas a hacer. Por eso te comento, es un programa especial, es un tema que es muy importante, el saber qué es lo que tenemos que hacer durante este tiempo. Y quiero que vayamos al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo 4, versículo 1 y 2. Mateo 4, versículo 1 y 2. Nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto. Nuestro Señor Jesucristo, Él sabe todo lo que pasamos. Él se hizo hombre y Él sabe todo lo que pasamos. Dice el capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, dice acá, por el enemigo. Y el capítulo 2 dice, versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Nos habla de que es normal que pasemos por esta situación, pero es el Espíritu el que nos lleva, es Dios que quiere tratar con nosotros. No puedes decir que estás pasando un desierto cuando tú has cometido y has hecho cosas y estás pasando por esa situación difícil, porque ahí tú te metiste. Ahí no puedes decir, hay hermanos que van a la iglesia y hacen otra, tienen una doble moral, una doble vida. En la iglesia es una cosa, en la calle otra, y dicen, oren por mí porque estoy pasando cierta situación difícil, pero llega un momento en el que no sale de esa situación, entonces es que el Señor me está probando mi fe, estoy pasando por un desierto. No confundamos, ¿sí? Cuando el Espíritu viene y el Señor nos lleva a ese desierto es porque somos probados por nuestra fe. Siempre estamos hablando y estamos diciendo, yo conozco de Dios, Señor, y no hace días el pastor comentaba, los que estamos aquí a lo mejor transmitiendo la palabra del Señor y hablamos mucho de fe, es probada esa fe de la cual estamos hablando. Aquel que se para en un altar y está todo el tiempo hablando de la palabra y todo el tiempo dice, hermanos, oren y sean todo el tiempo con espíritu de gozo, vamos. De repente llega un momento en que es probado lo que Él dice. Todo lo que decimos, somos probados por eso. Porque el Señor quiere ver de qué estamos hechos, si realmente estamos con Él. Jesús antes, después de que fue bautizado y fue llevado al desierto, inició el ministerio.
Atravesar ese desierto significa que Dios te va a llevar a algo mejor. Quiero que me acompañes al libro de Deuteronomios, capítulo 8, versículo 2. Quiero que leamos el pueblo de Israel. Todo el mundo hemos escuchado la historia y hemos leído la palabra, y aquel que no ha leído la palabra, yo te invito a que tú busques en tu Biblia la versión que tú tengas. No importa si es cristiana, católica, Reina Valera, Dios habla hoy, nueva versión internacional, la versión que tú tengas. Quiero que vayas a Deuteronomios capítulo 8, versículo 2. Habla de el pueblo de Israel cuando salió de Egipto e iba a ser trasladado a la tierra prometida. Y dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí con claridad nos dice la palabra que cuando pasamos por ese desierto, Dios prueba nuestra fe para ver realmente de qué estamos hechos, si realmente cumplimos sus mandamientos o no. Cuando estamos pasando por ese desierto, tenemos esas privaciones, viene ese cansancio que dice uno: Señor, ya no puedo, te estoy buscando y veo que esta situación no avanza, no mejora. Tenemos esa fatiga, viene la desolación, parece que todos nos abandonan, parece que estamos solos, y entre más oramos, menos escuchamos tu palabra, Señor. De repente vemos que hay ese tiempo de escasez, vemos que hay situaciones peligrosas, todo empieza a empeorar, y es que estamos atravesando ese desierto. Pero yo quiero que estos dos versículos que hemos leído, tanto el de Mateo como el de Deuteronomio, cuando vemos que Jesús fue tentado, fue llevado al desierto y el enemigo lo tentó, Él nunca se quejó. A comparación de lo que en Deuteronomio pasa, sabemos que el pueblo de Israel todo el tiempo se quejaba. Después de que los sacó de la esclavitud y los pasó por el desierto, porque quería transformar ese corazón, esa mentalidad de esclavos que tenían. Nosotros muchas veces venimos de situaciones difíciles y quiere el Señor que haya una transformación, pero quiere ver qué tan fieles somos. Y cuando estamos atravesando por ese desierto nos empezamos a quejar. Aquí es a donde quiero que tú tengas mucho, que observes mucho tu actitud, tus pensamientos, la manera en la que hablas durante este tiempo que estás pasando por este desierto. Jesucristo nunca se quejó, pero te digo que es muy importante estos dos versículos, estos dos temas, tanto el de Mateo como el de Deuteronomio. Jesucristo nunca se quejó. Antes bien, cuando el enemigo lo iba y lo tentaba, Él con la palabra reprendía lo que el enemigo le quería hacer creer, lo que el enemigo le quería poner en duda, lo que el enemigo le quería tentar. El pueblo de Israel, en cambio, ¿qué hacía? Ay, nos sacaste de ser esclavos y ahora ¿qué me vas a dar? Tengo hambre. Antes bien, ahí aunque sea esclavo, pero comía, pero aquí. Y les daba codornices, les dio el maná, no tenían que trabajar. O sea que había sustento. Y cuando el Señor te esté pasando por ese desierto, va a haber ese sustento, va a haber ese alimento. Llega un momento en el que vuelve a ser tentado nuestro Señor Jesús, lo vemos en Mateo, y Él le decía: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor. Y el pueblo de Israel se quejaba. Ve estas dos actitudes que habían. 40 días nuestro Señor Jesucristo fue tentado y 40 años el pueblo de Israel fue tentado. Hay una actitud diferente. Y toda la palabra
dice que es inspirada por Dios, es buena para enseñarnos. Por eso es muy importante que tú sepas qué actitud vas a tener. Cuando el enemigo vuelve a tentar a nuestro Señor Jesús y le dice, si eres hijo de Dios, vete, avienta. Y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero ves al pueblo de Israel y se empiezan a quejar de todo. Mas sin embargo, durante el tiempo que se atraviesa en ese desierto, Dios no desampara. Vemos al pueblo de Israel que de noche, una columna de fuego, ellos no padecían de calor, no padecían de animales que los fueran a atacar, porque había una columna de fuego. Y de día, una nube que los protegía del sol, los protegía de todo aquello, cansancio, fatiga. ¿Por qué? Porque no se asoleaba. Entonces nos empezamos a dar cuenta que durante este desierto que estamos atravesando, Dios nos va a proteger. Cuando realmente es un desierto, en medio de esa situación, tú tienes que confiar. Pero si tú empiezas como el pueblo de Israel a quejarte y a decir, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Antes bien, cuando yo no te buscaba no me pasaba esto, pero ahora que te busco vienen más problemas, vienen más situaciones y empezamos a ser quejumbrosos. Dice la palabra que Jesucristo, cuando padeció y confrontó al enemigo con la misma palabra, lo dejó y ángeles le servían. El pueblo de Israel, no todos entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se quejaron, porque tuvieron una actitud que no era de obediencia y de creer en la palabra del Señor. Cuando atravesamos un desierto, y te voy a decir otra situación, aquí no importa el dinero que tú tengas. Puede ser que tengas una enfermedad y puedes tener todo el dinero que sea y antes bien no eres sanado. Puede ser que a lo mejor estés pasando por algún problema legal o alguna situación, o a lo mejor tus títulos universitarios aquí no valen de nada. Cuando Dios te lleva por ese desierto, no es con tus fuerzas, porque el pueblo de Israel se rebeló y 40 años estuvieron girando. Y yo leí el otro día, un pastor platicaba que decía, 11 días estaban a la tierra prometida. Cuando salieron de Egipto estaban a 11 días. Pero por su misma rebeldía, siguieron en ese desierto. Cuando tú tienes una actitud de rebeldía y te estás quejando, o quieres con tus fuerzas salir, antes bien lo único que haces es retrasar y seguir agonizando durante ese tiempo. Porque aún en medio del desierto, Dios da tiempos de refrigerio. Yo te comentaba, pasé una situación de una enfermedad, que antes bien los médicos determinaron varios tipos de enfermedades. Todavía en diciembre me habían dicho que era una situación, no, es que usted lo que tiene es la tiroides, y ahí estaban los exámenes médicos y medicamentos, y antes bien yo me sentía peor. Y venía el tiempo de oración y le decía yo a los pastores, oren por mí, me siento muy mal, pero me están dando medicamentos. Y llegó un momento en el que se empezaron a agravar los síntomas, y una doctora que es un doctor que me dijo, no, me dice, usted tiene síntomas de lupus. Fue un shock para mí, y yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Te estoy buscando, estoy sirviendo, me están diagnosticando una enfermedad, me están diciendo que esto no puede ser. Y me sentí tan agobiada. Yo decía, Señor, son meses que estoy pasando con eso, tantos medicamentos, y me mandan a hacer todos los estudios. Eso te digo que no es cuestión de dinero, porque te puedes gastar todo lo que tú tengas, pero es cuestión que el Señor está tratando con tu corazón, está viendo tu fe, está viendo todo lo que estás pasando y la actitud que estás teniendo. En lo secreto de mi cuarto yo lloraba y le decía a mi familia, híjoles, esto es algo difícil, no nos vamos a complicar, mas sin embargo buscábamos todas las cosas y veíamos los síntomas, tengo todos, ¿no? Y fue un shock en la familia. Y yo decía, Dios mío, ¿qué
está pasando? Y una noche me acuerdo que me acerqué a una hermana y le comenté, le digo, hermana, me siento muy mal, me siento agobiada, mañana me hacen estudios y me han dicho que es tal situación. Me acuerdo que esa hermana me dijo, Jackie, tienes que tener otra actitud. No menciones lo que crees que es. Menciona que tú eres sana. Y antes bien yo sabía, por el tiempo que conozco de la palabra, que tengo que declararlo. Pero hay situaciones y esos desiertos en donde Dios te quiere transformar. Quiere tratar contigo, transformar esa manera de pensar, porque a veces hay barreras mentales, hay estructuras que uno dice, no, esto es así, pero Dios quiere quitar todo eso. Porque Dios te quiere dar algo mejor. Atravesar el desierto es porque Dios te va a dar otro nivel de fe, más allá de una enfermedad. Recuerdo que esa noche la hermana me dice, siento orar por ti. Bien, dije yo. Me acuerdo que ella oró y me abrazó. Sentí en ese momento que algo recorría mi cuerpo. Llegué a la casa y hice el comentario, le digo, ¿qué creen? Fíjese que pasó esto. Le comenté a un hermano una situación, porque para eso en tu iglesia también hay gente que son consejeros. Acércate a algún pastor, a un consejero en tu iglesia cuando estés pasando esa situación. No te creas un Rambo espiritual. Todos necesitamos oración de alguien, fortaleza de alguien, de algún hermano, porque todo viene de parte de Dios. Por eso somos un solo cuerpo, porque unos a otros nos vamos fortaleciendo en la iglesia. Por eso nos congregamos. Recuerdo que comenté y dije, sentí como si fuera mi mamá, como que alguien me estuviera abrazando, confortando. Y yo dije, ¿eres tú, Dios? ¿Eres tú quien me abrazó por medio de la hermana y que dijo, todo está bien, tranquila? Y me dio una paz y me dio una tranquilidad. Ya el otro día fui a hacerme los estudios y recuerdo que pasó esa semana, no hace mucho, y yo decía, me siento con una energía, siento que como que todo fue renovado en mí. Y yo sabía que cierto tiempo se llevaban mis estudios porque eran mandados a México y cuantas situaciones que pasan, pero me sentía yo confiada. En medio de ese desierto que yo decía, Señor, el que sea el diagnóstico, yo confío en que tú estás haciendo algo. Y me acuerdo que llegan los estudios y me voy con el especialista y empieza el especialista a leer y empiezan a hacer otros estudios y me dice, señora, usted es una mujer sana. Para mí me quedé así como le dije, doctor, ¿de verdad? Señora, usted no tiene nada. No, doctor, pero es que en diciembre me detectaron que, señora, no tiene usted nada. Pero es que me dieron, señora, usted es una mujer sana. Y todavía mi insistencia, ¿debo de tomar vitaminas? ¿Por qué no me receta vitaminas? Porque no necesita nada, señora. Y yo dije, Señor, gracias, porque yo sé que tú me diste esa sanidad. Por eso es que te digo que es importante esa actitud que tú tienes. Yo no me pongo de ejemplo, solamente te comento y te doy el testimonio de lo que Dios hizo en mí. Que a pesar de todo lo que pasé, no dejaba yo de venir al tiempo de oración. Antes bien me dolía todo el cuerpo. Era un dolor físico tan terrible que había días que no me podía yo mover, que quedaba yo inmovilizada. Y así caminando despacio venía yo porque yo decía, Señor, tengo que ir. Llegó un momento en el que yo les dije a mi pastor, ay no, pastor, ¿sabe qué? Siento que no puedo. Cuando él me dio el liderazgo de una asamblea, le dije, no, es mucho, pastor, no me voy a complicar. Porque estaba yo padeciendo algo físico, estaba yo atravesando ese desierto. Y sin embargo dije, Señor, voy a aceptar esto y voy a seguir compartiendo tu palabra, aún en medio de mi dolencia, aún en medio de mi situación económica, porque pues fueron situaciones que se salieron de control, gastos médicos, todo, estudios, cosas muy fuertes. Voy a seguir llevando tu palabra. Así yo
atravesando el desierto, tú decidas, Señor, que yo quede en medio de ese desierto, es tu voluntad. Pero yo sé que si tú me hiciste atravesar ese desierto, de la mano me vas a tomar para llegar a esa tierra prometida. Y no me voy a quejar, Señor. Antes bien, seguiré cumpliendo tu palabra. Y ahora te puedo decir que el Señor ve la actitud. ¿Qué actitud estás tomando tú en medio de esta situación que estás viviendo? ¿Te estás quejando? ¿A todo mundo le estás contando los problemas? No todo el mundo te va a ayudar. Y si tú estás declarando y estás hable y hable tu problema, y el enemigo se está gozando y te está escuchando y está diciendo, mira cómo está sufriendo, ¿dónde está su Dios? Ah, no, hermano, pero yo creo en Dios. Por eso te digo, tienes que cambiar esa actitud. Tienes que cambiar todo. Durante este tiempo, y para terminar, tú tienes que ver y corregir tu vida. Hay algo a lo mejor que no estás haciendo bien. Enmienda, corrige tu vida, vuelve a enderezar tu camino. A lo mejor también tu corazón, tu mente o tus fuerzas se están debilitando o están lejos de Dios. Vuelve a encaminarte. Todo tu ser, vuélvelo a encaminar a las cosas del Señor. Puede ser que estés atravesando el desierto y se está siendo preparado porque el Señor te quiere dar un ministerio, un liderazgo de algo, y estás siendo preparado, te está formando, el Señor te está fortaleciendo para que en medio de situaciones que vuelvas a pasar, sepas que Dios te va a sacar, o a lo mejor alguien que se te acerca, tú sepas cómo decirle, tranquilo, Dios te va a sacar de esto. Estás siendo preparado para algo mejor. A lo mejor hay una necesidad de ti, en medio de ese desierto hay sed. Yo solamente te digo, ¿cuál es el estado espiritual en el que estás viviendo? Ahorita que estás atravesando ese desierto, o si ya lo has atravesado, compártenos ahí tu experiencia. ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu actitud durante ese tiempo de desierto que viviste? Porque lo que hemos vivido le puede servir a otros hermanos. Nos va a fortalecer. No estamos solos aquí. A lo mejor necesitamos despertar y darnos cuenta de todo lo que hace el Señor. Todo esto es importante. Recuerda que solo Dios puede llenar lo profundo que hay en el hombre. El que lo formó sabe cómo funciona. Solamente tenemos que alinearlo a la voluntad de Él. A veces necesitamos pasar por este desierto. Para escuchar la voz de Dios es necesario a veces pasar. ¿Por qué? Porque estamos tan aturdidos con las cosas del mundo, tan aturdidos con las situaciones, con el trabajo, que nuestros oídos espirituales se han tapado. A veces Dios te lleva a ese desierto porque necesita tratar contigo cara a cara. No te quejes, antes bien confía en tu Hacedor. Sé que esta palabra está llegando en este momento a ti. Tú que has dicho, ya no sé qué voy a hacer, estoy cansada, estoy sirviendo y todo va peor. A lo mejor tú que te has apartado, está llegando este tema a ti y esta palabra y dices tú, necesito regresar. Y han sido 40 años de estar en este desierto. Y sin embargo te has dado cuenta que Dios te ha sustentado. Que aunque estás en ese desierto, no te ha hecho falta alimento, no te ha hecho falta abrigo, porque Dios es misericordioso. Es tiempo de volver a los brazos del Señor. No vaya a ser que perezcas y no llegues a la tierra prometida. Examínate y busca de Dios. Antes de terminar, quiero orar por ti. Sé que el Espíritu Santo está hablando a ti.
Y si es el Espíritu del Señor el que te llevó a ese desierto, Él te va a fortalecer. Declara la palabra. Tú tienes el poder y la autoridad para hablar, para no quedarte ahí. Amado Padre, te doy gracias por las personas que escucharon esta palabra. Sé que tú vas a fortalecer su vida en medio de ese desierto, en medio de esa situación, de esa desesperación, de esa soledad, Señor, por la que están pasando. Ellos van a voltear su rostro para ti. Ellos te van a mirar a ver, Señor. Ellos sabrán que no están solos, Padre. Yo sé, Padre bendito, que tú vas a transformar, que hay algo grande para aquellos que están pasando por ese desierto, que atravesándolo está esa tierra prometida, Señor, y ellos están confiando en ti. Gracias, Señor, aún por la fatiga, por la escasez, por aquello por lo que estamos pasando, Padre, porque sé que es de tu parte, mi Señor, mas sin embargo tú no nos dejas. Tu mano poderosa siempre nos está sosteniendo. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás con nosotros, que pronto vamos a atravesar esto que estamos pasando. Y entonces daremos testimonio, Señor, que solo tú, solo en ti hay esa paz. Gracias, Padre, por la vida de todos aquellos que han visto esta palabra, que han escuchado. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Y pues sabemos que vas a estar viendo ahorita en este programa a lo mejor cosas distintas. Ahorita hay una cintilla aquí y estás viendo mi nombre, soy Jackie Flores, y vas a ir poco a poco viendo los números de teléfonos, todo lo que es los textos bíblicos, aquí aparecen. ¿Tienes alguna experiencia que compartirnos? Queremos escucharte, queremos que tú hables, no calles. Dice la palabra que si nosotros callamos, las piedras hablarán. Así que habla, no calles, sobre todo estos tiempos. Tú eres testimonio, tú eres eso que el Señor hace. Sí, somos piedras vivas. Gracias por estarnos sintonizando. Nos vemos la próxima semana. Que tengas una semana de mucha bendición. Que el Espíritu Santo siga estando contigo. Gracias. Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó